Universidad Estatal de Milagro para el Cantón San Francisco de Milagro. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios de Milagro del siglo XX. Vistazo al pasado y al presente para construir el futuro. Luces y sombras de las 5 empresas íconos de Milagro. Rafael Valdés Cervantes. En la segunda mitad del siglo XIX, llegaron a Milagro, huyendo del terremoto de Ibarra, 3 personajes que luego estarán íntimamente ligados a nuestra historia local. Rafael Valdés Cervantes, Dr. Modesto Esteban Jaramillo Egas y Manuel Antonio Andrade Subía. Valdés se establece originalmente a orillas del estero Chirijo, en las tierras que originalmente pertenecieron a doña Baltasara Calderón de Rocafuerte, esposa del patricio guayaquileño y expresidente de la República, doctor Vicente Rocafuerte y Bejarano, sitio en el que pocos años después instalará el primer ingenio azucarero del país que lleva su apellido y que ha trascendido al tiempo como motor principal agroindustrial del desarrollo de Milagro. Si nosotros instalamos una industria que va a dar una gran cantidad de trabajo y esta industria se convierte en una industria muy progresista, muy exitosa, vamos a darnos cuenta de que Milagro se convierte en una población que abraza a una gran cantidad de migrantes para poder darles trabajo justamente en el ingenio exitosísimo que tiene junto a ella. Esta hacienda El Chirijo, que es desde donde nace el ingenio Valdés, se convertiría en muy poco tiempo en un lugar a donde llegarían gente de todas partes de la costa ecuatoriana y también de la serranía, para poder coger y tener un trabajo digno y progresar. Esto, sin lugar a dudas, es fruto de la iniciativa de don Rafael Valdés Cervantes, que es el mentalizador del ingenio. Lo que conocemos de Rafael Valdés Cervantes, un hombre con mucha visión, un empresario con grandes visiones. Inclusive pues él fue también fundador de Jabonería Nacional. Y luego de haber creado Jabonería Nacional, tuvo la visión de hacer un ingenio azucarero. Rafael Valdés Cervantes nació en Ibarra, provincia de Imbabura, el 15 de febrero de 1837, hijo del coronel Ramón Valdés Guzmán y de doña Dolores Isabel Cervantes Yepes. El coronel Ramón Valdés, que era del Partido Nacional del presidente Urbina, tuvo una destacada actuación en la provincia de Esmeraldas. No se casó, pero dejó varios hijos. Uno de ellos, don Rafael Valdés Cervantes, en una señora de Ibarra. Por eso se ha dicho que Rafael Valdés es ibarreño. El chico se crió con mucha personalidad y mucha inteligencia. Poseedor de dotes que heredó de su padre, fija su residencia en Esmeraldas, viejo asiento de la familia Valdés, iniciando de esta manera sus actividades comerciales, especialmente en el cultivo de tabaco, trabajando primero como empleado de don Uladislao Concha y Piedrahita, al cual en 1869 hará suegro al contraer matrimonio con su hija Victoria Concha Bejarano, procreando a María Luisa, Dolores, Enrique, Josefina, María Teresa, Victoria, Isabel y Rafaela Valdés Concha, siendo Enrique quien tuvo mayor relevancia en la historia del Ecuador como militar y héroe nacional, así como también por su decidida participación
en el proceso de cantonización de Milagro. Y cuando estuvo en Esmeraldas, sus negocios comenzaron a la sombra de Vladislao Concha, que ya por esa época era el primer comerciante de esa ciudad. Ellos eran compradores de materia prima adentro del río Esmeralda, o sea, la Esmeralda profunda, que llegaba pues, hasta la cordillera de los Andes. Y así hizo su pequeña fortuna, pero al mismo tiempo adquirió un buen nombre como comerciante honorable. Y se ganó la confianza de Vladislao Concha, que era padre de una chica que tenía 14 años, llamada Victoria Concha Bejarano. Y con tal motivo, Rafael Valdés hizo amistad con Victoria y la solicitó en matrimonio. La chica, pues a 14 años, pues no, jugaba todavía con muñecas. Don Vladislao le dijo que cómo no, que no se oponía al matrimonio. En eso tuvo que hacer un viaje a los Estados Unidos Rafael Valdés y se cuenta como tradición en la familia que de regreso le trajo de regalo a su novia una muñeca. Se casaron y fueron muy felices y tuvieron casi 10 hijos. Él estudiado en Europa, conocía pues la industria azucarera y en sus viajes, en muchos viajes a Europa, que pasaba a través del Caribe y el Istmo de Panamá, conoció muchas industrias azucareras en el Caribe, en Cuba, y siempre quiso poner e instalar a la industria azucarera en el Ecuador. Y de hecho hizo la primera industria azucarera del país. Buscando un mejor desarrollo para sus actividades, se hace cargo de un negocio de manteca que lo obtiene en Tumaco, Colombia, y que luego lo traslada a Guayaquil para más tarde establecer relaciones comerciales con la fábrica El Progreso, de propiedad de la firma Urgellés Rivera, que años después pasará a manos del ciudadano colombiano Leopoldo Mercado. Sin embargo, su negocio, que ya demostraba perfiles halagadores, fue destruido por un incendio que causó su ruina. Desposeído en fortuna y habiendo experimentado graves sinsabores por la pérdida de su negocio, pero no desmayó, hasta encontrar apoyo en el Banco del Ecuador, en donde obtuvo el reconocimiento a su valía y los medios necesarios para emprender en nuevos proyectos que lo guiaron hacia un mejor futuro. Ya para entonces Rafael Valdés había salido de Esmeraldas y buscaba mayores horizontes en Guayaquil, donde primero incursionó en labores agrícolas. Al principio no le fue bien porque coincidió la primera cosecha que tuvo con un niño y se le inundaron las tierras. Y con el dinero que tenía en el comercio, tuvo que reforzar la inversión agrícola y le dijo a la esposa Victoria, el campo no traiciona. Voy a dedicarme más al campo. Y es así como en el año 1877, motivado por la riqueza del suelo y por abrir nuevos rumbos en sus actividades comerciales e industriales, Rafael Valdés Cervantes visitó la hacienda San Jacinto de Chirijo, que por entonces pertenecía a José Julián Lara Molina, quien le vende la mitad de esos terrenos en 13,500 pesos, en donde instala un pequeño ingenio azucarero. Trajo maquinarias de Europa, quiso montarla en Esmeraldas, donde él es oriundo, pero las tierras, la luminosidad de Esmeraldas, el exceso de lluvia que había en Esmeraldas, no le permitieron desarrollar la industria en Esmeraldas. Vino a la provincia del Guayas, aquí a Guayaquil especialmente, también la quiso poner aquí en Guayaquil. Fue a Huachi, no encontraba tierras y arribó a Milagro. Y en Milagro encontró tierra fértil para la caña.
El 27 de noviembre de 1882, también adquirió por compra al doctor Honorato Chiriboga Nájera la hacienda San José, denominada antes Puerto de Balsa, con todas sus plantaciones de cacao y café, enseres, etc., cuyo costo fue de 16,000 pesos. Los informes obtenidos fueron excelentes, pues la zona contaba con una magnífica producción de caña para la industria azucarera, que por aquella época se realizaba a fuerza de trapiches movido por bueyes. Y así fue como le compró una hacienda en la zona de Milagro al doctor Modesto Chiriboga. Y ese fue el inicio de un pequeño trapiche que poco a poco lo fue enderezando hasta transformarlo en un ingenio. La diferencia entre el trapiche y el ingenio es que el trapiche era movido por fuerza animal y el ingenio por máquina a vapor. Y así pues él pudo hacer realidad su sueño de instalar pues la primera industria azucarera del país. Y comenzó pues a su viaje a Europa a traer maquinarias de Europa y así surgió la industria azucarera, la que hasta hoy en día sobrevive. Se inició entonces la búsqueda de la mejor ubicación para el ingenio y de las cotizaciones de las maquinarias, surgiéndole además la idea de que debía ser movido por energía eléctrica. Poco tiempo después, son colocados los postes del tendido eléctrico con bombillos a lo largo de la calle García Moreno, que culminaban en la estación ferroviaria. Esto permitió que Milagro se constituya en la primera población en el Ecuador en contar con el servicio de alumbrado público, mucho antes que Quito y Guayaquil. Importó el primer equipo electrógeno que se conoció en el Ecuador, justamente para darle fuerza eléctrica a las máquinas de su ingenio. Pero como le sobraba todavía potencia, la donó para que tuviese Milagro la primera iluminación en todo el país. Cuando el ingenio Valdés comienza a crecer industrialmente, el ingenio Valdés coge y pone una planta eléctrica. La primera planta eléctrica que hubo en el Ecuador. Y no solamente es la primera, sino que pasa a Milagro, como él ramifica la energía eléctrica hacia la población, pasa a Milagro a ser la primera población que tiene energía eléctrica en el Ecuador. Entonces vamos viendo de que el ingenio tiene una influencia enorme en el desarrollo del país con las decisiones y las políticas que tiene su fundador para con el sector donde ha creado su industria y para con su industria en sí. Se convierte en una suerte de modelo, de ejemplo. Y este modelo, este ejemplo es seguido y esta es la influencia básica para mí. El naciente ingenio laboraba día y noche con un trapiche instalado por el ingeniero alemán Simon Sem von Ellenberg, siendo un novedoso espectáculo cuya primera producción azucarera se llevó a cabo en 1884 y alcanzó 18,420 quintales. En 1888 llegaba la cosecha a 41,089 quintales y en 1924 sobrepasó por primera vez los 100,000 quintales de azúcar. Al siguiente año se implementó el transporte de caña de los canteros a la fábrica, utilizando para el efecto 4 máquinas Baldwin, que tenían por nombre Dolores, Victoria, Enrique y Rafika, de los cuales solo Dolores aún se conserva como reliquia en las instalaciones del ingenio. Poco tiempo después, adquiere el fundo Vuelta del Río, que comprende las haciendas Bucay, San Rafael, Victoria y Dolores, para desarrollar la cría de chanchos chilenos y producción de manteca.
Pero este proyecto fracasó debido a la plaga del gusano del monte que azotó por esos años al ganado vacuno y a la cría de porcinos. Donde en ese tiempo se cultivaba pues, la vaca, la ganadería, ¿no? Los cítricos. Luego de que adquirió los terrenos donde edificó su ingenio, reunió a toda la peonada, que en su mayoría tenía la calidad de conciertos, para que trabajen como hombres libres y jornaleros. Este hecho constituyó, sin duda alguna, uno de los primeros casos de la abolición del concertaje en el Ecuador. Cuando Rafael Valdés coge y toma a sus peones y les dice, ustedes van a tener una cantidad X de sueldo, de salario, y ustedes van a tener la libertad absoluta de movimiento y van a trabajar con este horario, eliminó el concertaje. Eliminar el concertaje por primera vez en la historia del Ecuador es un aporte exclusivamente del ingenio Valdés y su creador. La intensa actividad de una vida dedicada desde sus primeros años al trabajo fecundo y creador por legar a su patria una industria vital y a sus descendientes un porvenir seguro, minaron poco a poco su salud, causándole una afección cardíaca que provocó su muerte el 19 de abril de 1889 a la edad de 52 años en la ciudad de Lima, Perú, donde había viajado en busca de asistencia médica especializada. A continuación de eso viene el problema que Rafael Valdés se enferma y en un viaje a Lima fallece y está enterrado en el cementerio Presbítero Maestre. Sus restos reposan en el mausoleo de la familia Valdés Concha, en el cementerio patrimonial de Guayaquil, junto a los de su esposa e hijos. Con el correr de los tiempos, su legado y su apellido, que se fundieron como una marca que distingue a la industria azucarera del país, perduran como ejemplo de su expresión genuina de trabajo creador, que encendió la antorcha del progreso agroindustrial de San Francisco de Milagro. Aún viven en el espíritu emprendedor de su pueblo y de las futuras generaciones. En ese mismo año, su hijo Enrique Valdés Concha, quien en la historia del Cantón Milagro ostenta el honroso mérito, junto a otros personajes de gestor de la cantonización, regresa a Ecuador, luego de haber permanecido varios años en Inglaterra y Estados Unidos, para posteriormente, y luego de una brillante carrera militar, solicitar su baja del ejército con el grado de coronel y hacerse cargo de la dirección del ingenio Valdés por pedido de sus hermanas, función que desempeñó desde 1908 a 1914. Cuando Enrique Valdés Concha, el año 1896, se casa con María Murillo Pincay, ya no era pues un simple muchacho, porque había participado en las guerrillas que se iniciaron un año antes en Milagro con don Pedro J. Montero y con el general Bowen. A tal punto que después de eso, cuando llegó Alfaro al país, lo acompañó y estuvo en la batalla de Gatazo. Después de eso, Enrique pasó a administrar el ingenio. Y estuvo en la administración del ingenio trabajando en Milagro, no en Guayaquil, porque él no era un agricultor de escritorio. Enrique Valdés Concha, con mucho conocimiento de la Constitución francesa, ¿no? y sabiendo que su padre, su abuelo, había sido también militar, llega al país y le sale la vocación de militar y entra al servicio militar. Y los años transcurren
y él se retira del servicio militar para entrar a administrar Valdés. En 1895, el coronel Valdés protagoniza con la peonada de su ingenio y milagro el primer alzamiento armado en contra del negociado de la venta de la bandera nacional que se había realizado a Chile un año antes, encendiendo de esta manera la chispa para el triunfo de la revolución liberal liderada por el general Eloy Alfaro. Esa fue una guerrilla que tuvo con Pedro Montero, pues, ¿no? Dicen que es el primer levantamiento liberal que tuvo el Ecuador en esa época. Estamos hablando del año 94. Recién se conocía el asunto de la venta de la bandera por unos telegramas que envió cifrados Juan Murillo Miró, que vivía exilado en Valparaíso y que fueron traducidos o transcritos, mejores transcritos, por don José Abel Castillo, que como telegrafista se había especializado en este tipo de transcripciones. Y justamente por eso fue que se conoció el negociado de la bandera en el Ecuador, que estaba siendo oculto. Valdés Concha fue nombrado en 1913 jefe político del naciente Cantón Milagro por el gobierno del presidente Leonidas Plaza Gutiérrez, pero no logró asumir este cargo porque su tío Carlos Concha Torres se había alzado en armas en Esmeraldas, siendo reintegrado al ejército y enviado por el gobierno a combatirlo. Desafortunadamente, pierde la vida en combate el 12 de abril de 1914 en la playa de Camarones de aquella ciudad. En 1914, en plena campaña del gobierno contra la revolución de Carlos Concha, tío de Enrique Valdés, en Esmeralda, Enrique se ofreció para que se lo incorpore a las filas del Ejército Nacional para ir a combatir a su tío. Lo cual pues fue aceptado de inmediato porque Valdés era pues una garantía, dada su valentía y al que conocía pues el terreno en Esmeraldas, no era pues ningún novato. Y lo incorporaron a la división del coronel Andrade La Lama, que llegó a Esmeraldas y decidieron salir a buscar a los revoltosos que estaban situados al norte. Tal vez una decisión muy penosa para la familia fue cuando él fue llamado nuevamente al servicio activo, cuando ya estaba en su servicio pasivo, ¿no?, administrando Valdés. Si no, quién sabe otra cosa fuera del ingenio, ¿no? Fue matado, o sea, lo asesinaron en las playas de Camarones, en la provincia de Esmeraldas. Su cadáver fue trasladado a Guayaquil, donde recibió los honores de héroe nacional e inhumado en el cementerio patrimonial en el mausoleo de la familia Valdés Concha. Lamentablemente en una batalla pues nadie puede controlar las pasiones y así murió Enrique Valdés gloriosamente. Fue su cadáver traído a Guayaquil, fue enterrado en el cementerio, salió una estampilla con su efigie y coincidió el año 14 con el inicio de la Primera Guerra Mundial, que elevó el precio mundial del azúcar, porque los campos de batalla en Europa cerraron los campos de producción de azúcar de remolacha. Y entonces el valor del azúcar de caña subió en todo el mundo. Los hijos de Enrique Valdés fueron enviados a diferentes academias militares en Estados Unidos. Como hijos de un héroe nacional, fueron admitidos en las principales academias, West Point, entre otras. El 12 de noviembre de 1891, la empresa se constituyó en agrícola, industrial y comercial, que con el nombre de Sociedad Sucesores de Rafael Valdés quedó conformada por su viuda Victoria Concha, por los derechos de ella y de sus hijos menores de edad, y María Valdés de Dillon, representada por su cónyuge Luis Adriano Dillon. Sus herederos
que eran casi todas mujeres, excepto pues Enrique, que era el último, entre los últimos, entraron a administrar los maridos de las chicas, de las herederas. Entonces estaba don Sergio Pérez Conto, don Luis Adriano Dillon Reina, el doctor Cuello Salvador. Fueron los primeros administradores después de la muerte de Rafael Valdés. Las hijas de Rafael Valdés Cervantes, a través de sus esposos, comienzan a administrar el ingenio. Enrique Valdés Concha, como hijo menor, luego pues asumió la administración del ingenio Valdés. Y ahí fue cuando se dio pues la transferencia a Compañía Azucarera Valdés, después de la muerte de Rafael Valdés Cervantes, porque esta empresa se llamaba Sucesores de Rafael Valdés. Y luego pues pasa y forman la Compañía Azucarera Valdés. En 1914, Sergio Pérez Conto, casado con Victoria Valdés Concha, es nombrado gerente de sociedad Sucesores de Rafael Valdés, cargo que lo ocupó hasta el año 1958, y su cuñada, Rafaela Valdés Concha, accionista mayoritaria de la empresa como presidenta del directorio, función que desempeñó por casi 57 años, desde 1912 hasta la fecha de su fallecimiento en 1969. La expansión territorial del ingenio Valdés se incrementará en el siglo XX con la adquisición de los fundos Capacho, Gante, Vijagual, Caimito de la Vera y Rosa María, consolidando de esta manera un inmenso territorio que perduró hasta la década de los años 60 del siglo pasado, en que surgieron las invasiones en Milagro por parte de un sector de la ciudadanía que por muchos años demandó sin éxito de las autoridades municipales un pedazo de tierra para construir sus viviendas. Querían desarrollar la ciudad hacia donde estaba la agroindustria, cuando la ciudad muy bien pudo haberse extendido hacia el norte, ¿no? Entonces había esa rivalidad. Yo recuerdo en una ocasión cuando invadieron Rosa María, hubieron muchos heridos, hubieron mucho escándalo, mucha pelea. Se tumbaron sembríos de caña, se tumbaron bananeras, plataneras que había en esas tierras, arrasaron con todo. Entonces, me acuerdo que en esa época se dieron días de asueto y le dijeron a los trabajadores del ingenio, ¿sabe qué? Vayan y ocupen esas tierras, porque también los trabajadores del ingenio necesitaban vivienda. A la muerte del coronel Enrique Valdés Concha, sus hijos quedaron bajo el cuidado de su viuda, María Murillo Pincay, y de este linaje surgirá una nueva generación de empresarios que administrará los destinos del ingenio y que también gravitará en la política milagreña por casi 30 años. Ellos son los hermanos Rafael y Edmundo Valdés Murillo. Rafael Valdés vivió largo en el ingenio, siquiera hasta la década de los años 1970, y era muy querido por todos, no solo porque era un caballero en su trato, elegante, discreto, amable y muy educado. Nunca jamás le vieron decir una mala palabra, una interjección, disgustarse. Tenía un carácter increíble. Rafael y Edmundo pues se dedicaron más a la industria, a la agroindustria. Luego que viene ya Edmundo Valdés Murillo, era el gerente general de la empresa, y viene Rafael Valdés Murillo ya con otra profesión más. Fue nombrado administrador del ingenio. Él estaba encargado de la parte operativa del ingenio y Edmundo Valdés Murillo la parte administrativa y financiera del ingenio. Rafael Valdés Murillo,
heredó de sus mayores el espíritu empresarial inaugurado por su abuelo Rafael Valdés Cervantes y el temple luchador de su padre, que de a poco lo van a ir convirtiendo en un verdadero empresario y líder político. Sus otros hermanos, Emilio, Enrique, se vinieron a vivir a Guayaquil. Emilio y Enrique se despreocuparon de las labores del ingenio, pero no así el otro, que siempre estuvo entre el ingenio y la ciudad. Y cuando estaba en la ciudad hacía obra social a través de la Junta de Beneficencia, donde llegó a ser director. Un puesto que en esa época era un puesto difícil porque estábamos viviendo la época de las dictaduras militares de los años 70, en donde se trataba a toda costa de estatizar los servicios asistenciales. Rafael Valdés Murillo, ingeniero mecánico, ingeniero químico, ingeniero industrial, estudió muchos años de su vida y tenía como 3 profesiones, como 3 títulos de ingeniería. En 1937, incursiona en la vida política de nuestro cantón y es electo presidente de la municipalidad en los periodos 1938, 1944 y 1949, así como concejal en los años 1959 y 1960. Lo que siempre hubo esa rivalidad de los liberales con los conservadores. La familia Valdés siempre estuvo más en la política del lado de los conservadores, ¿no? Y la población de Milagro siempre estaba más con los liberales, con los populistas. El velasquismo a través de los centenaros y Camilo Ponce a través de los Valdés. En su presidencia se construyó el Mercado Central, obra que fue inaugurada en el año 1938, así como también remodeló el Camal Municipal y cuando desempeñaba su tercera administración en el año 1944, se dio inicio a la municipalización de la planta eléctrica de propiedad del industrial Manuel Granja Ceballos, así como también se inicia el estudio del proyecto de canalización de la ciudad y emprende la gestión ante el gobierno de José María Velasco Ibarra, las rentas con que regirá el nuevo Consejo Cantonal de aquella época. En 1968 fue senador de la República, auspiciado por el Movimiento Alianza Popular del expresidente Camilo Ponce Enríquez. Luego de haber cumplido una larga y fructífera vida dedicada a la industria, la empresa y a la actividad política, don Rafael Valdés Murillo falleció el 20 de enero de 1978, a la edad de 78 años, y sus restos reposan en la bóveda que comparte con su esposa Ivy Powell en la Iglesia Cristo del Consuelo de la ciudad de Milagro. Edmundo Valdés Murillo, al igual que su padre, fue apasionado de la vida militar que lo llevó a estudiar en la Academia de West Point en los Estados Unidos de Norteamérica. Edmundo fue un espíritu superior. No solamente que se educó en el exterior en West Point y se graduó con honores, sino que después vivió y trabajó para varios ingenios de azúcar importantísimos, no solo en Puerto Rico, sino también en Venezuela. Habían sido forjados en academias militares norteamericanas con un respeto a la institución y a las instituciones increíbles, ¿no? Toda la vida él llevó impreso en su mente constantemente el hecho de haber sido un graduado de West Point, ¿no? Es como algo que uno nunca se olvida, ¿no? Yo diría que hasta lo llevó hasta una exageración, porque él era muy orgulloso de ese hecho, ¿no? Entonces, si fue genéticamente que lo obtuvo de su padre, esto lo hizo aún mayor más, ¿no? Porque esto lo consiguió
cuando él se graduó. Entiendo que él es único graduado en el Ecuador de West Point, no más, no hubo otra persona más. Y toda la vida lo mencionaba, toda la vida él lo llevó como un rasgo que perfiló su personalidad. Él fue muy disciplinado, definitivamente. Y yo diría que hasta exagerando unos valores de ética que actualmente se van totalmente fuera de lo normal, que nadie lo sigue, ¿no? Después de vivir 20 años fuera del país, decide regresar en mayo de 1942, donde es admitido en el Ingenio Valdés y se establece en Milagro, alternando sus funciones de jefe químico y superintendente de fábrica, así como en tertulias vespertinas en la botica del doctor Remigio Palacios Díaz, la presidencia de la Unión Deportiva Valdés y la Liga Deportiva Cantonal de Milagro, popularizando deportes como el box, basquetbol y fútbol. En ese tiempo, estoy hablando de los años 50, el poder haber hecho esas tres cosas, el haber estado incurriendo en la política, teniendo una posición preponderante, el haber sido originador de un equipo de fútbol que llegó al profesionalismo, siendo de Milagro, en los años 50, y a la vez ser administrador de Valdés, que era una de las industrias, una de las más grandes del Ecuador, era algo realmente, entre comillas, maravilloso, ¿no? Algo envidiado. Entonces, lo veo a él así, en ese sentido, ¿no? Hacia 1945, incursiona en la política como diputado por el Guayas a la Asamblea Nacional Constituyente. Luego es nombrado concejal y posteriormente presidente del Cabildo Local en los periodos 1950, 1953, 1955, 1956 y 1957. Entre las obras que ejecutó constan la pavimentación y canalización de la cabecera cantonal, continuación de la obra de la vía Milagro Durán Tambo y hacia la antigua parroquia Bucay. Don Edmundo Valdés Murillo realmente no solamente que era un emprendedor en lo que tiene que ver a los negocios, era un emprendedor en lo que tenía que ver con el futuro de Milagro. Si no me fallan los cálculos, él fue un hombre impulsador del deporte, de la obra pública. A él le gustaba participar de la parte central en el progreso de Milagro, a pesar de que lo hacía directamente a través de Compañía Azucarera Valdés. En 1951 dirigió los destinos del otrora Unión Deportiva Valdés, que al año siguiente jugó en primera categoría, obteniendo entre los años 53 y 54 el bicampeonato del torneo amateur de fútbol del Guayas. Edmundo fue un hombre público muy querido, no solamente como dirigente deportivo. Creó un club que se llamó Valdés, que llegó a ser campeón. Y sobre todo eran jugadores de Milagro y de Guayaquil, pues no eran como ahora importados de Argentina o traídos de Esmeralda. Y comencé ya a incursionar con los grandes estrellas de Valdés, que es una academia, ¿no? Una academia para mí. Son muchos los llamados y pocos los elegidos. En ese estaba elegido yo para entrar a los 17 años debutando en Valdés. Jugar al lado de Titán Altamirano, González, Mondragón, Viteri, un hermano de eso, ¿no? Y en esos tiempos era senador, había en la Constitución Senado, ¿no? En esos tiempos. Y don Rafael Valdés era senador. Y le ganamos a Deportivo Quito, que era... Sí, a Deportivo Quito. Y me fue y me sacó en hombros de elegido. ¡Qué lindo! ¡Qué recuerdo, ¿no? Y gracias, nosotros estábamos entre los 4 grandes. Hasta que reventó quedamos vicecampeones, el 63 jugamos las primeras Copas Libertadores. Muy bonito, muy bonito. Años más tarde,
A comienzo de la década de los 90, la compañía azucarera Valdés hará surgir otro equipo con el nombre de Valdés Sporting Club, que llegó a ser vicecampeón del fútbol ecuatoriano en 1991 y al año siguiente disputó el más importante torneo de balompié del continente, como es la Copa Libertadores de América, que destacaron importantes jugadores como los hermanos Carlos y Hamilton Cubi Rivera. Bueno, luego de jugar exactamente 11 años en Audax Taurino, me llegó la noticia de que Valdés iba a jugar acá en Milagro, cuando en la presidencia estaba el señor Carlos Berni. Él quería tener milagreños en el equipo. Ya había contratado a Hamilton, ya estaba Alex Ceballos, y en eso también me incluí yo, en una temporada muy buena, excelente se puede decir, por la presidenta del economista Carlos Berni, y que ese entonces también era gerente general del Ingenio Valdés. Se formó prácticamente el Valdés Sporting Club, porque este es otro, porque se lo compró a Filambanco y la razón social se cambió. Vinimos a jugar acá a Milagro y fue tan exitoso que conseguimos el vicecampeonato nacional. Lamentablemente no se jugó en Milagro, se hizo de localía en Quito, por situaciones que el escenario no daba todavía las capacidades. Entonces no fue una buena Copa Libertadores, lamentablemente, porque había que ambientarse a Quito, jugábamos con estadio vacío prácticamente, y dentro de ello no fue un mal precedente en Copa Libertadores. Hubiera sido interesante haberla jugado acá en Milagro, donde se forjó mucho aficionado y mucho entusiasmo en el fútbol profesional, y lamentablemente ninguno de los tres equipos que ganaron Copa Libertadores aquí en Milagro lo pudieron hacer de local acá. Inició el equipo el profesor Ernesto Guerra, uno de los técnicos ecuatorianos que más títulos ha ganado. Llegó a consolidar y formar un equipo extraordinario. Yalmar Zambrano. Teníamos un equipo para jugar y alterno extraordinario, donde el economista Verdi lo supo manejar. Fue, a diferencia de todos los equipos en el aspecto económico, completamente diferente. Había que hacer méritos para estar dentro del cuadro protagonista de los 16 jugadores. Fue un desliz, más nada. Lamentablemente perdimos el título, que debería haber sido Valdés el campeón. Lamentablemente en un partido con Barcelona en el Estadio Monumental, en una jugada casi fortuita, nos meten el gol y prácticamente perdimos el título, y después tuvimos que disputarlo con Nacional en 2 partidos y gracias a Dios lo conseguimos. Edmundo Valdés Murillo fue el artífice principal para la construcción del Coliseo de Deportes que lleva su nombre, el cual es donado a la Liga Deportiva Cantonal de Milagro el 16 de junio de 1952, cuando la presidía, siendo su mejor época como dirigente deportivo. El Coliseo, me acuerdo yo que cuando así mismo era muy chico ya tenía el nombre de él. Después entiendo que se lo sacó porque, como ustedes conocen o ustedes saben, se acepta el nombre de una entidad después de que esa persona fallece. Entonces, por un tiempo, el Coliseo, no me acuerdo qué nombre le pusieron, pero después que mi padre falleció volvieron a poner el nombre de Edmundo Valdés Murillo. Pero sé que se lo hizo con el deseo así mismo de promover el deporte, ¿no? Entiendo que ahí se jugaba básquetbol y peleas de boxeo también se hacían ahí, 2 deportes que él también amó y trató de promocionar mucho, ¿no? Es lo que me acuerdo del Coliseo, no me acuerdo más, excepto y su construcción de haber estado ahí, ¿no? El 1 de julio de 1970, un titular en diario El Telégrafo anunciaba que el Banco de Guayaquil había entrado en liquidación. Los dueños, la familia Valdés, hicieron todo lo posible para evitar el cierre. Propusieron hipotecar el Ingenio Valdés para conseguir líneas extraordinarias del Banco Central. Por la premura del tiempo y para evitar el colapso de la entidad bancaria, la Junta Monetaria, que incluía representantes de diversas provincias, tuvo que hacer reuniones vía telefónica.
Lamentablemente, el masivo retiro de depósitos no dio tiempo para que la propuesta de la familia Valdés fuera aprobada por la Junta Monetaria. También los Valdés tuvieron el Banco de Guayaquil que se perdió justamente en los años 70, porque fueron años en donde la economía nacional se desplazaba violentamente y donde no habían garantías económicas. El país todavía no entraba en la parte petrolera y Edmundo, que tuvo a cargo el banco, no tuvo el apoyo estatal como para defender el Banco Guayaquil, que cerró sus puertas en el año 70. Decían que fue un crédito mal administrado por la familia Arias, dueña de la línea de aviación Aria. En realidad, en esa época quebraron algunas instituciones bancarias. Esos malos cálculos que se hicieron fueron los que provocaron la situación de la que estamos hablando. Yo creo que hubiera sido terrible realmente, terrible que se hubiera hipotecado el ingenio, porque lo hubieran perdido. Ahora el banco, la familia Durán Ballén logró sacarlo a flote, lo perderá al final, después, porque cuando Sisto Durán fue candidato, pues le metieron tanta plata a la candidatura de Sisto Durán y terminó ganando Jaime Roldós, entonces ahí prácticamente pierden el banco y lo compra Danilo Carrera Druet, el paquete accionario, y Guillermo Lazo Mendoza. Pero yo creo que esa situación logró superarse con éxito. Es por esto que yo creo que don Rafael Dillon Valdés coge y logra salvar el ingenio, no hipotecarlo, y sigue siendo entonces el ingenio el motor que hará crecer no solamente, a seguir haciendo crecer a la región, sino también al mismo banco. Rafael Dillon Valdés y un señor Vaquerizo eran los que manejaban y administraban el Banco Guayaquil, a nombre y por representación de la familia Valdés, porque el Banco de Guayaquil pertenecía a la familia Valdés, a los accionistas del ingenio Valdés, de Compañía Azucarera Valdés. En vista de este problema, la familia Valdés puso dinero para restituir los dineros mal invertidos, y se restituyeron. Pero el presidente de la República de aquella época era el doctor José María Velasco Ibarra, quien no tenía afinidad con la familia Valdés. Intervino el banco y después, tengo entendido, que se lo trasladó al señor actual, a los actuales dueños del banco. ¿Cómo? No sé, pero algo pasó ahí. Luego de haberse mantenido activo en la política del Cantón Milagro por casi 30 años, Edmundo Valdés Murillo decide retirarse de ella para dedicarse a sus actividades empresariales. Era un individuo internacional, fue miembro del Club Rotario, en alguna ocasión le ofrecieron hasta la alcaldía de Guayaquil, que no aceptó. Vivió con María Angélica Andrade Plaza, que era una dama muy querida, ¿no?, con la que estaba casado. Y fue una pérdida para la ciudad, ¿no? La familia Valdés, pues en 3 generaciones copó muchísimas plazas vacantes en la sociedad, no solo de Guayaquil, sino también del Ecuador y de Milagro especialmente. Por alguna razón que desconozco, dejó la política, porque él no se envolvió más en ella activamente. Pero al margen de eso, no la conozco tanto. Él fue un hombre que se dedicó a varias actividades, ¿no? Él incurrió en política, él fue un amante muy grande del deporte y le dio a Milagro un nombre grande, porque salieron algunos deportistas grandes de Milagro propulsionados a través de Unión Azucarera Valdés, y también le tocó ser administrador de Valdés al mismo tiempo. El 25 de marzo de 2000, después de haber cumplido una exitosa vida empresarial, política y deportiva, el ingeniero Edmundo Valdés Murillo falleció en Guayaquil antes de cumplir 90 años de edad.
una persona que en términos generales pujó por siempre pulir en lo mejor de sus actividades, de lo que él quería hacer, de lo que él quería reflejar, ¿no? El recuerdo que nos dejó es de que teníamos que mirar siempre para adelante, porque era un hombre impulsador, era un hombre progresista. Y yo creo que ese es el concepto que yo tengo de él, de don Edmundo Valdés. Las distintas administraciones municipales de los años 1960, 1966, 1973, 2005 y 2009, respectivamente, como justo reconocimiento a la trayectoria del fundador de esta industria, don Rafael Valdés Cervantes, su hijo coronel Enrique Valdés Concha y sus nietos, Rafael y Edmundo Valdés Murillo, inmortalizaron sus nombres, designando al Parque Central de la ciudad a una de las parroquias urbanas del cantón, una calle, una avenida y una ciudadela de la urbe. Esta centenaria industria, nacida en 1884, bajo la firma comercial Valdés, que luego en 1891 surge como razón social sucesores de Rafael Valdés hasta el año 1922, año en que se transforma en Compañía Azucarera Valdés S.A., cambiará de propietario en 1992, cuando las acciones del poderoso Ingenio Valdés son adquiridas por Corporación Novoa S.A., del fallecido empresario guayaquileño Luis Novoa Naranjo. Sin embargo, a partir del año 1996, pasan a poder del consorcio Novis de su hija Isabel Novoa Pontón, fundadora y presidenta ejecutiva del mismo. Después el ingenio pasó a manos de Luis Novoa Naranjo, por cuanto uno de los accionistas, sin el consentimiento de los otros, los traicionó y vendió sus acciones a Novoa. O sea, metió pues a un gigante económico en la empresa que fue absorbiendo a los demás. Misteriosamente aparece un miembro de accionistas del ingenio, en este caso Erwin Berni Coronel, aparece misteriosamente como accionista del ingenio. Y era un hombre muy hábil y logra convencerlas para él tener el poder de ellas, de la representación de las acciones de ellas dentro del ingenio. Entonces adquiere mucho poder con sus pequeños grupos accionarios que tenía y más el poder de las acciones del grupo que no tenían el apellido Valdés. Y eso le valió, y la habilidad la tenía para entrar al directorio de Valdés. Y era el que siempre ponía la discordia entre la familia. Y él fue el que incitó a vender el 48% de las acciones que estaba en manos de los que no teníamos el apellido, de los que no tenían el apellido Valdés. Tuvo tal vez mucho que ver en el hecho de que las hermanas de mi abuelo se casaron con personas que no eran Valdés, ¿no? Aquí tenemos los Pérez Valdés, los Dillon Valdés, los Cuello Valdés. Entonces, esas generaciones subsecuentes no estaban tan ligadas por tradición al ingenio. Entonces, fue parte que coadyuvó para el conflicto que hubo, que comenzó, porque eso fue lo que fue al final. Hubo una persona que ya fue mencionada, que fue Erwin Berni Coronel, que tenía una representación significativa en el directorio y en el paquete accionario, que comenzó por una rencilla personal con uno de los accionistas, la venta con Luis Novoa Naranjo. Pero yo diría que en gran parte tuvo que ver también el conflicto que había en la familia interna en cuanto a querer obtener más, ¿no? ¿Qué no hicimos por comprar esas acciones? Y no le dio la gana de venderle las acciones a los que teníamos el apellido Valdés, a nombre de las señoras que no tenían el apellido Valdés. Yo recuerdo, todos los días recibíamos llamadas telefónicas que le vendamos las acciones. Y nadie quería vender. Y era un asunto que te ofrezco y te ofrezco y te ofrezco.
por tu 4% y él necesitaba el 4% para tener la mayoría que nosotros la teníamos. Hasta que tentó con mucho dinero a un grupo que tenía el 4% de las acciones y él obtuvo la mayoría. Cuando muere, se reparte la herencia de Luis Novoa Naranjo y la empresa, Compañía Azucarera Valdés, la recibe Isabelita Novoa. Como recomendación para las industrias familiares, no dejen entrar terceras personas maliciosas dentro del negocio. Luego de la venta forzosa que tuvimos que hacerla, muchos de nuestros pasados, nuestros viejos, como mi padre, pienso yo que nos daba la impresión de que era una identidad. La empresa, después de tantos años de haber vivido bajo el techo de la empresa, se había formado una entidad dentro de la familia. Y posiblemente estos veteranos murieron de pena por haberse desprendido de la forma que se desprendieron del ingenio. A nosotros nos tomó mucho dolor y mucho esfuerzo de salir de esa pena, ¿no? Porque en cierto momento dado nos sentimos hasta que habíamos perdido la identidad. Pero fue algo triste, ¿no? 100 y pico de años de patrimonio, perderlo de un momento a otro, ¿no? Fue hecho... La transición, como bien le explicó Emilio, fue influenciada en gran parte por Erwin Berna y Coronel, que influyó en un grupo que no era Valdés en venderle a Luis Novoa Naranjo. Pero al final, cuando ya quedaba el 52% de la familia Valdés solamente, fue Mercedes Valdés la que le vende a Luis Novoa Naranjo, por su propia voluntad. No sabemos por cuánto dinero vendió ese paquete, pero eso viró la historia, ¿no? Si no, nosotros estaríamos manejando la empresa, ¿no? Desde 1884 hasta 2016, Compañía Azucarera Valdés, S.A., registra 132 zafras, siendo esa última de 3.390.240 sacos, alcanzando además en varias ocasiones récords históricos de producción nacional. El ingenio Valdés es una de las industrias más antiguas del país, por no decirlo si la más antigua como tal. Llevamos 134 años de producción continua. En lo largo del tiempo empezamos con una producción, digamos, mínima y hemos llegado hasta niveles de casi 2 millones de toneladas de molienda. Copamos el 33% del mercado azucarero del país, lo que usted podrá ver el alcance que tenemos a nivel nacional, ¿no? Bueno, en las últimas décadas el ingenio se ha modernizado. Para mí se ha modernizado. El cambio de dueño para mí ha sido positivo. Creo que al ser vendido al Grupo Novoa, el Grupo Novoa hizo mucho por modernizar, ha hecho mucho por modernizar el ingenio, y esto sirve también para que otras industrias similares, principalmente agroindustrias, vean en el ingenio una suerte de modelo a seguir y a imitar. Creo que esto de aquí no solamente ha beneficiado a la empresa en sí, sino que ha beneficiado a Milagro y ha beneficiado al país entero. Hasta el año de 1976-77, Valdés apenas molía 5.000 toneladas diarias de caña. Cuando nosotros pasamos Edmundo Valdés Andrade y Emilio Valdés Ceballos, entramos a lo que era el área de fábrica. Nosotros fuimos gestores de la ampliación del ingenio. Nosotros llegamos a moler 10.000 toneladas de cañas diarias. Nosotros duplicamos la expansión del ingenio. Fuimos los gestores de la ampliación del ingenio. Yo siempre me hice la pregunta, ¿qué sería Milagro sin el ingenio Valdés? Creo que la respuesta la tienen casi todos los milagreños. Cada quien tendrá su punto de vista positivo o negativo de cuánto contribuye o no el ingenio. Pero lo que la historia dice
y las personas que han trabajado en Valdés indican que Valdés es, si no la vena principal de desarrollo de Milagro, es una de esas venas principales que todavía hace que Milagro subsista como ciudad. La industria azucarera como tal, por la magnitud que tiene y por el alcance que tiene en todo el desarrollo propio de la industria y toda, podríamos decir, sus ramificaciones como fuentes de trabajo directas e indirectas, para mí el ingenio es un pilar fundamental de Milagro. Sin el ingenio, yo creo que demoraría un poco el desarrollo. Línea del tiempo. A través de los años, la compañía azucarera Valdés ha tenido los siguientes gerentes. Era Valdés, 1884 a 1992. Rafael Valdés Cervantes. Luis Adriano Dillon. Enrique Valdés Concha. Sergio Pérez Conto. John Cleveland. Rafael Valdés Murillo. Eduardo Jaramillo Avilés. Gustavo Gómez y Casa. José Dájer Mendoza. Edmundo Valdés Murillo. Edmundo Valdés Andrade. Carlos Bernit. Gerentes Era Novoa, 1992 hasta la actualidad. Miguel Pérez Quintero. Ricardo Rivadeneira Dávila. Francisco Alemán Vargas. Ralph Clemen Schneidewin Smith. Ernesto Gómez Martínez. Aportes del ingenio Valdés para el cantón, la región y el país en décadas. 1930, Estadio Valdés, casas para empleados. 1940, Puente Valdés. 1950, Escuela Victoria Concha de Valdés, Teatro Valdés, Hospital Sergio Pérez Conto, Salón Parroquial San Irineo, Equipo de Fútbol Unión Deportiva Valdés. 1960, Iglesia Porto Mauricio Valdés, hoy San Irineo. 1990, Codana S.A., Equipo de Fútbol Valdés Sporting Club. 2000, Ecoelectric. No solamente es azucarera Valdés, también es la destilería Codana y el grupo, la empresa de generación Ecoelectric. Todo esto ahora es la unidad de negocios del grupo Novis. Entonces, imagínense la cantidad de actividades y de desarrollo económico que generan estas tres empresas juntas con respecto a la comunidad. Codana, pues, es la otra empresa que también toma la melaza como materia prima, que es otro de los desechos prácticamente de la producción azucarera, y lo convierte en alcohol. En el año 2015, Codana amplió sus instalaciones a una nueva planta de destilería, ampliando de 55.000 litros por día a 100.000, pues, y con el proyecto de la gasolina Ecopaís, donde se mezcla el 5% de alcohol por ahora con la gasolina tradicional, producto del petróleo, ¿no? Ecoelectric es la planta generadora de energía. Toma como combustible el bagazo, que es el desecho del proceso azucarero, y lo tiene como materia prima para generar vapor y luego electricidad. Valdés, el grupo UNA, en este caso el que pertenece a Novis, está generando como 27 megas de generación eléctrica, de las cuales 15 lo exportamos a la red pública y tenemos 12 como consumo interno. A lo largo de su historia, esta poderosa industria ha generado trabajo a centenares de miles de ejecutivos, empleados y obreros. Y en Milagro no existe una familia en la que uno de sus miembros haya laborado en ella.
por lo que su misma historia está íntimamente ligada al desarrollo y progreso del cantón en gestas imperecederas que han quedado grabadas en la impronta de San Francisco de Milagro y de la patria ecuatoriana. Quitarle el nombre al Ingenio Valdés es de personalizarlo, pues, ¿no? ¿Qué otro nombre se le puede poner? Ingenio Noboa. No cabría porque los negocios de Luis Noboa fueron muy vastos, ¿no? Yo tengo el concepto de que Compañía Azucarera Valdés es la segunda casa de uno. Nos sirvió para educar a nuestros hijos, nos sirvió para, como profesionales, también ir subiendo, porque ahí había mucho aprendizaje, ahí llegaban cirujanos de los mejores del país, pasaron por Valdés. Y realmente que estoy muy agradecido y seguiré agradecido hasta el día en que me muera. En la actualidad yo tengo 33 años en Valdés y lo único que le puedo decir es que lo que he tenido en mi vida profesional son satisfacciones, porque de ahí ha salido el conocimiento para transmitirlo a mis pacientes, inclusive particularmente. Para el desarrollo del Cantón Milagro es crucial, ¿no? Sin Valdés no se puede concebir un desarrollo del cantón como se ha dado en prácticamente desde la creación del ingenio. Una entidad, una empresa que le da trabajo a tal cantidad de gente, que hace que ingresen recursos a la región, que hace que se mueva la economía como se mueve dentro de la región, es sin lugar a dudas el motor, el dínamo que hace que evolucione la región desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social también. La región adquiere importancia desde el punto de vista político y geopolítico. Entonces estamos viendo de que esta entidad de una manera muy importante es la responsable en gran medida del progreso de Milagro. Valdés, para un valdespino, para mí significa mucho orgullo. O sea, el pertenecer a Valdés, y usted lo podrá notar en todo el personal que trabaja, se siente muy identificado, siempre tiene la camiseta puesta. Yo lo resumiría en eso, ¿no? Es un orgullo para el valdespino. Representa el alma, representa la vida. Llegué en el 91 y Valdés se metió en mi sangre, se metió en mi vida. Ya tengo algunos años de haber salido y me sigo considerando valdespino. De hecho, soy valdespino. Valdés, para un valdespino, representa un orgullo, una razón de ser. ¿Por qué? Porque no solamente es para un valdespino, sino para toda una generación dentro de la familia que han trabajado para esta importante empresa. Yo estoy casi seguro que actualmente no existe familia en Milagro que no tenga uno de su generación trabajando en esta organización. Por lo tanto, es una empresa que está anclada en el corazón de los milagreños. Es una empresa que ha generado muchos bienes y servicios para la comunidad. Valdés es un ícono en innovación y en desarrollos tecnológicos dentro de la región. Fue un patrimonio propio y es un legado de recuerdo y de orgullo, diría yo, en ese sentido de la palabra. Y ahora ya está fuera de nuestras manos, ¿no? Pero sigue siendo un motivo de orgullo de algo que fue nuestro y fue desarrollado para bien, ¿no? Para bien de una industria y para bien de un pueblo, ¿no? El llevar o el sentir que esa marca sigue existiendo, lo cual es real, porque nadie compra azúcar Noboa sino azúcar Valdés, es algo que está impreso ahí y que es inamovible, ¿no? En la mente de la persona, que familia, que no es familia, pero en el de la familia lo siente aún más y que es realidad.